Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días a todos. Ya de inmediato les presento a mis invitados. Los reconocen en el extremo derecho, aquí en el extremo izquierdo del set, en el centro. Todos conocidos aquí en Frente a Frente. ¿Cuántas veces el exgerente de la NE, Eric Tejada, no estuvo aquí en el programa? Eric. Varias veces. Incontables, correcto. Sí. Ya el 2025 fue menos. Quiere decir que estuvo mejor. Mira, depende cómo se mire, ¿verdad? Dice, si ya estuvo él, dice, menos en el 2025 es porque las cosas mejoraron. O porque ya no lo quise invitar y él sabe que no. Que aquí tuvo puertas abiertas en Frente a Frente mientras gobernó Xiomara. Mario Segura, diputado liberal. ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto. Sí se reunieron ayer, ¿verdad? ¿Estuvieron reunidos? Sí, nos reunimos hasta 10 de la noche, terminamos más o menos. ¿Las bancadas de ambos partidos? Primero la bancada y luego una comisión. ¿Verdad? La comisión del Ejecutivo. Sí, una comisión del Ejecutivo ya mirando detalles con el Partido Nacional y el Ejecutivo, pero creo que fue una reunión muy provechosa. Sí. El diputado Eder Mejía. Buenos días, licenciado. ¿Cómo Renato? está, abogado? Mucho gusto. ¿Ya hay consensos en todo esto? Gracias primero por la oportunidad de estar aquí nuevamente en su programa, saludar a todo el pueblo hondureño. Se ha venido trabajando en los consensos que se necesitan construir para aprobar esta reforma al subsector eléctrico y pues la bancada del Partido Liberal, como ya es de conocimiento del pueblo hondureño, ellos han hecho una contrapropuesta, la misma que la noche de ayer ha sido recibida y ha sido trabajada tanto por el equipo técnico del Ejecutivo, el equipo técnico legal del Congreso Nacional de la República. Se está terminando de ajustar todas estas contrapropuestas que ellos han hecho para que este día por la mañana la Comisión de Energía nos podamos reunir y podamos llevar a cabo ya la socialización de lo que serían los cambios en el dictamen que está en discusión en la Cámara Legislativa. Yo también he hecho muchas preguntas esta madrugada y cuando digo esta madrugada no lo hablo por vanidad y jactancia, es que las he hecho, pues. Si no, vendría aquí yo, pero desconectado de la gente que esté estudiando esta temática. Y no son muchas las diferencias entre lo que planteaba el dictamen del gobierno con las mejoras que propuso el Partido Liberal o esta última contrapropuesta. Claro, hay una o dos cosas de fondo, pero en lo demás hay coincidencias. Qué bien que esté Eric, qué bien que esté el gerente de la NE para que hagamos una discusión con independencia, pero pensando en un problema histórico que hemos tenido, el subsector eléctrico. Y hoy vamos a intentar, ahora que hay bastantes acercamientos entre liberales y nacionalistas, pues darles más luz a ustedes de lo que se viene en las próximas horas en el Congreso Nacional. Pero antes, Luz Madrid con la pregunta central de Frente a Frente. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos.
Muy buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. Si el gobierno y el Partido Liberal coinciden en el corazón de la reforma, separar la NE en generación, transmisión y distribución, ¿qué es exactamente lo que impidió un acuerdo? ¿Una diferencia de modelo eléctrico o una diferencia sobre quién controla el patrimonio, las contrataciones y el poder dentro del nuevo sistema? Le repito la pregunta, si el gobierno y Partido Liberal coinciden en el corazón de la reforma, separar la NE en generación, transmisión y distribución, ¿qué es exactamente lo que impidió un acuerdo? ¿Una diferencia de modelo eléctrico o una diferencia sobre quién controla el patrimonio, las contrataciones y el poder dentro del nuevo sistema? Esa es nuestra pregunta de hoy. Recuerda que usted puede enviar su opinión a través del número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065, y también a través de X, Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Le he entregado a cada uno de mis invitados esta mañana un resumen, y aquí lo pueden ver ustedes. Las reformas del sector eléctrico planteadas por el Ejecutivo y la Ley de Justicia Energética, así le han llamado, ¿verdad? La contrapropuesta, Mario. Sí, los Ustedes. liberales sí. Ley de Justicia Energética. Aquí están los temas. Aquí está la propuesta del gobierno con los ajustes que los mismos liberales contribuyeron, y aquí está ya la contrapropuesta liberal definitiva, o sea, la de anoche. Y en los temas está la división de la NE, la figura jurídica, la propiedad, los bienes de la NE, represa, redes, subestaciones, financiamiento, venta de acciones, contratación, NE matriz, OSM, generación estatal, FOSODE, reducción de pérdidas, CREE, subsidios. O sea, esto es lo que vamos a debatir. Pero en principio sí me gustaría, así de manera breve, ¿hubo acercamientos anoche, Mario? Sí, Renato, la verdad que sí, estuvimos trabajando hasta altas horas de la noche. Nuestro jefe de bancada, Jorge Cáliz, informó a la bancada de cuáles eran nuestras pretensiones que fueron discutidas con nuestra contraparte, que es el Partido Nacional, y creo que al final pues tuvimos acercamientos importantes, los cuales pues hoy que va a estar reunida la Comisión de Energía, podemos afinarla ya a cuestiones de estilo, pero cuestiones de fondo, siento de que anoche hubo un gran acuerdo en la manera en cómo operaría la NE matriz. Muy bien. La opinión que tiene al respecto de la pregunta que le he hecho a Mario Segura, el diputado Eder Mejía. Bueno, yo creo que aquí la coincidencia es, licenciado Renato y pueblo hondureño, es que concluimos en que la ENE sí necesita una modernización y una reorganización. Entonces esa coincidencia ha permitido lograr estos consensos, estos acercamientos que nos permitan aprobar una reforma para el subsector eléctrico. Pensando en Honduras, como lo decía usted hace un momento, pensando que este es un tema de país más allá de un tema de interés político partidario. La situación es real, las condiciones que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica son reales. Una situación financiera totalmente golpeada, un golpe, impacto al ejercicio fiscal del Estado que genera esa institución, y lo cual se tienen que tomar decisiones concretas en el Congreso Nacional. Muy bien. ¿Y cuál es la máxima de las preocupaciones que tiene el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, ahora que las bancadas se han acercado y que parece que es inminente la aprobación de esta reforma? Eric. Sí, gracias, Renato. Solo quería tomarme 30 segundos, Sí. Renato, para aclarar un poco algunas cosas que dijo el diputado Marlan Lara, con quien somos conocidos, ¿no? Nos encontramos en varios foros cuando era ministro, que son cosas que están incorrectas, ¿no? Nuestra administración sí hubo reducción de pérdidas, y eso está certificado con balances de energía, que cuando tomó nuestra administración en el 2023, en agosto, distribución, o sea, lo que era EH, cuando sale EH, se reportó una reducción de pérdidas de 4.05% en distribución, y las inversiones en transmisión
redujeron 1.38%. Cuando nosotros llegamos era 4% que se perdía en transmisión. Esa es pérdida técnica exclusivamente. Y lo otro que dijo Marlon, que está equivocado también, es que nosotros habíamos frenado la reforma del 2014. La reforma del 2014, que es la Ley General de la Industria Eléctrica, tuvo 8 años para implementarse y no lograron implementarla. O sea, fue un fracaso. Esa ley, por eso es que no solo es con decreto que se va a arreglar el tema del ENE. Yo recibí anoche, Renato, el borrador ya de la propuesta del Partido Liberal. Y es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, en la propuesta tiene 18 artículos y de esos 18 artículos hay 2 cambios sustanciales que hace el Partido Liberal, y es que las sociedades ya no son mercantiles abiertas como eran antes, sino que son sociedades mercantiles pero unipersonales. Apela a una figura que estaba plasmada en el decreto 284-2013, donde el único socio va a ser ENE Matriz, ¿no? O sea, manda a la decisión, pero esa decisión van a ser sociedades unipersonales, pero la capacidad de vender acciones o de gestionar las acciones va a quedar en la ENE Matriz, ¿no? Sí. Nuestra gran crítica sigue siendo que pervive el modelo que expulsa al sector público de la fiscalización del subsector eléctrico, de la CREE y, más importante aún, del Centro Nacional de Despacho. Si ve la conformación de la junta directiva del operador del sistema del despacho, son 10 asientos. Están proponiendo los liberales 10 asientos. 10 asientos, pero sí, eso estaba lo mismo, estaba con la propuesta del Partido Nacional. ¿Está la junta directiva ahorita? No, ahorita no tiene. No, es que usted no estuvo en la última reunión. Ah, bueno, pero entonces, sí, es lo mismo que está, es lo mismo que queda del borrador pasado. Sí, es lo mismo. Pero vieron donde nos saca, o sea, hay 2 comercializadores, hay 2 empresas transmisoras, un generador renovable, uno térmico, y suman 10 asientos, ¿no? Pero imagínense esto usted. En el país existen 115 líneas de transmisión. Esas 115 líneas de transmisión, el dueño es la ENE. Es el Estado, es la ENE. Pero no tiene ninguna participación la ENE en esa junta directiva del ODS. Entonces, la ley, el borrador de ley, que eso pervive desde el borrador del Partido Nacional, abre la transmisión, o sea, que entren nuevos agentes transmisores y además que el plan de expansión en transmisión se respete, porque hay un apartado, una cápite que dice que puede entrar cualquiera, o sea, puede modificarse el plan aunque no esté contemplada la obra y hacerlo un privado, ¿no? Entonces, la transmisión que en términos prácticos, quien tiene las líneas es el ENE, está totalmente fuera con esta ley de tener participación en transmisión. Muy bien. Será un interesante debate, seguro con los invitados que están hoy. Y esto es lo que ha elaborado Frente a Frente. Por favor, producción, si podemos ya ponerlo en pantalla para ir brevemente desglosándolo. Gobierno versus contrapropuesta liberal. Quítenle ese versus. Reforma sector eléctrico y seguimos con el versus ley de justicia energética. Reforma sector eléctrico, la presentada por el gobierno con los ajustes hechos por los liberales y la contrapropuesta de ayer, ley de justicia energética presentada por los liberales. Vamos a ver. Miren, división de la NE. Si ustedes tienen algo que cuestionar, ajustar, fortalecer, discrepar, me lo dicen de inmediato. Miren cómo está todo. Y por eso las probabilidades de que hoy comience ya el tercer y último debate de estas reformas. División de la NE. ¿Cuál es la propuesta del gobierno? Separa generación, transmisión y distribución. La contrapropuesta liberal también la separa. Figura jurídica. Crea sociedades mercantiles subsidiarias, la propuesta del gobierno. Y los liberales, que han planteado, también crea sociedades mercantiles, pero las define expresamente como sociedades
anónimas unipersonales, de lo que estaba hablando Eric Tejada, Mario. Sí, pero hay un punto importante. Muy bien. Renato. El gobierno lo que proponía, y queremos aclarar aquí también que el Partido Liberal nunca ha trazado la ley. Lo que pasa, Eric y compañero, que es una ley tan importante que nos dimos la tarea de hacer consultas, consultores externos, igualmente consultores locales. Pero aquí la gran diferencia, Renato, es que la ENE matriz es la que va a conservar los bienes. Por ejemplo, el Cajón, el Patuca. Y las subsidiarias tendrán un monto de 150 millones, lo cual será aportado por la ENE matriz. Pero ellos no van a tener acceso a los bienes soberanos, que es lo que ha cuidado el Partido Liberal. Y es lo que viene, mire. Y es lo que viene, Mario. Los bienes Ahora, nuevos. una pregunta. Solo permíteme. En el asunto de la propiedad, ese es el tema. ¿Qué propone el gobierno? Las subsidiarias serían propiedad estatal por medio de ENE matriz. La contrapropuesta liberal refuerza el concepto. ENE será accionista única y poseerá obligatoriamente el 100%. No admite otros accionistas. Bienes de la ENE. Tema que proponen los nacionalistas: los activos pasan a las subsidiarias y se incorporan a su patrimonio como aportaciones de capital. La contrapropuesta liberal: aquí está una diferencia fundamental. Los activos no pasan a ser propiedad de las subsidiarias, permanecen en ENE matriz. ¿Es lo que me estás diciendo? Es lo que te estoy diciendo. Las subsidiarias tendrán un aporte de la ENE matriz de 150 millones y la gran dilema que se estaba dando aquí es qué va a pasar con los activos que formen estas empresas a partir de que la ley se apruebe. Por ejemplo, viene Eric y construye una línea. ¿De quién es la línea? Nosotros quedamos de que la línea debe ser del Estado. ¿Por qué? Por ejemplo, la calle del Paraíso de Tegucigalpa, que empezaron ustedes así al Paraíso. Esa calle la pagó la CID, pero la calle es del Estado. La calle no puede venir un particular a decir la calle es mía. Entonces nosotros, ahí Renato, cuidamos eso también, de que todos los activos que se formen de aquí para allá siempre son parte del patrimonio del Estado. Ahora yo tengo una pregunta, Muy bien. Renato, Mario. Ahí, o sea, como ya mencioné, el cambio trascendental es de sociedad mercantil abierta a una sociedad unipersonal, que es de un solo socio. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hicieron de derecho público? Porque, aunque sea de un solo socio, responde al derecho mercantil. Es todavía una figura mercantil. O sea, si querían proteger la vigencia pública del ENE, ¿por qué no la dejaron como sociedad de derecho público? Existe un problema. Si nosotros queremos tener una empresa competitiva a nivel internacional, y Eric bien lo sabe porque tuvo problemas que los llevó al Congreso, hacer una licitación, Eric, en el Estado es difícil. Sí, pero puede ser un régimen de compras, que eso también lo dice la ley. Pero hay que cambiar toda la ley. Para la ley de contratación. Entonces lo que hicimos nosotros, Renato, es tratando... No es necesario, Mario, cambiar la ley. No es necesario cambiar la ley porque la misma ley le da la potestad al ENE de crear su propio régimen de compras y de licitaciones. Bueno, vamos a tomar en cuenta su idea, pero la idea del Partido Liberal es esa, darle dinamismo a estas empresas para que las empresas puedan ser competitivas. Aquí una empresa, ¿cuánto tarda una empresa privada? 15 días en hacer una compra. ¿Cuánto tarda usted en el Estado en hacer una compra? No, el tema de licitaciones es un tema complicado. Es engorroso y eso nos pone en una desventaja, Renato. Por eso nosotros queremos cuidar el patrimonio, pero también darle la agilidad a las nuevas empresas para que puedan ser competitivas ante un mercado de oportunidades. Eder. Aquí lo importante es que se mantiene ENE matriz como un bien público, que es el temor que han tratado de infundir en la población de que va a una privatización. Las decisiones se toman, Renato, en función de que lo que se quiere y se busca es que la ENE tenga la capacidad de captar esa inversión privada que se necesita. Porque hoy por hoy la ENE no tiene la capacidad financiera. Y aquí está el señor Tejeda, que fue ministro y gerente del ENE, y sabe que muchas de las dificultades que encontró fue dinero, fue financiamiento para poder ejecutar todos los proyectos que necesita
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para garantizar un mejor servicio a la población. Aquí hablamos nosotros, Renato, y usted todos los días busca de que en el país se generen las condiciones para que venga la inversión y generar fuentes de empleo que tanto se necesitan en el país. Pero para eso tenemos que tener condiciones. Tenemos que tener las condiciones de una estatal eléctrica que tenga la capacidad de brindar esos servicios que demande esa inversión privada, tanto extranjera como nacional. Hoy por hoy no existe, hoy por hoy no está, hoy por hoy lo que recibe usted son quejas de ciudadanos todos los días que tiene apagones, que no le llega el servicio, que le llega de mala calidad, que se le queman los electrodomésticos, que no le enciende el aire acondicionado, que no le enciende la refrigeradora. Esa es la realidad que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en este momento. Por eso se busca este modelo, un modelo diferente, un modelo que permita esa independencia en cada uno de los sectores que está dentro y que conforma la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, como lo es la generación, la transmisión y la distribución. Que cada una de estas subempresas se concentren en su trabajo y que eficienten la calidad del servicio en cada una de estas ramas, en cada uno de estos sectores a lo interno de la empresa. Aquí no se busca un modelo que fracase, se busque un modelo que dé resultados, un modelo que capte la inversión, un modelo que pueda en un corto y mediano plazo generar esos proyectos que se necesitan y que demanda el pueblo hondureño para un servicio de mejor calidad, para un servicio más estable, para un servicio garantizado y que también se pueda garantizar lo que decía el compañero Mario, un precio justo para el usuario, porque el usuario también demanda eso, un precio justo. Entonces, con estos procesos de competencia que van a haber a lo interno de cada una de estas subempresas, va a permitir eso, que las licitaciones sean más peleadas, más reñidas, y que permita que eso genere un precio adecuado y que se revisen esos precios en la factura que va a recibir el consumidor. Es parte del plan de lo que se está buscando con esta reforma al subsector eléctrico. Ok. La diferencia, madre, coincidimos que era el patrimonio. El patrimonio. Cuidar Esa era la diferencia, madre, ¿verdad? Coincide ser que tenían liberales y nacionalistas. No solo el tema del patrimonio, era el tema de la definición de las sociedades mercantiles. Pero comencemos por ahí. O sea, por ahí había una diferencia porque yo soy de la opinión que aunque se haya cambiado a sociedad unipersonal, de un único socio, todavía queda un escalón para la privatización porque quedan bajo el régimen del Código del Comercio y el derecho mercantil. Esa era una diferencia que tenían las dos bancadas, ¿no? Pero en el fondo, Renato, si analizamos, de los 18 artículos, prácticamente la ley solo cambia 2. O sea, es probable que ustedes vengan trabajando juntos este borrador desde hace un tiempo y le hayan hecho esos cambios, porque prácticamente es lo mismo, Renato. Si ve los cambios a la Ley General de Industria Eléctrica, que es el artículo 1, que cambia, modifica casi 15 artículos de la Ley General de Industria Eléctrica, son los mismos cambios que estaban en el borrador del Partido Nacional. Sí, pero yo le voy a... Y aquí está Eric. Cuando usted fue ministro de Energía, ¿a quién le compraba usted la energía? Lo compró el 80% de la energía, el ENE es la compra de generadores privados. Y el hecho de que usted compre el 80% de generación privada significa que usted está privatizando el ENE. Es que está liberalizado el mercado, o sea, en generación, entonces, la generación está privatizada. No, pero fíjate la réplica que te hace Mario. Sí, pero lo que está privatizando es el mercado. Yo les hago una contrapregunta, que están diciendo que van a modernizar el ENE, que ninguna autoridad todavía me ha podido responder. O sea, si el objetivo es modernizar el ENE, ¿cómo van a hacer? Yo le decía el domingo, que estaba en otro foro, le decía a una generadora, la vicepresidenta de la AE, se están dando un tiro en el pie. Porque la ENE, con la entrada de nuevos agentes transmisores y nuevos agentes distribuidores, la ENE va a perder clientes. La ENE tiene 2.175.000 clientes. Los clientes... Si pierde, déjeme concluir la idea, porfa. Déjense hablar, porque tenemos casi todo el tiempo. Lo que quiero hoy es que Honduras entienda esto. Entonces, si entra otro agente distribuidor, la ley también permite a agentes comercializadores privados
que antes, o sea, nosotros retomamos después de 26 años la comercialización de la ENE. Va a perder clientes la ENE. Y otro tema grave es la reforma al artículo 10 de la Ley General de Industria Eléctrica, que tiene que ver con consumidores calificados. ¿Qué es un consumidor calificado? Es un consumidor industrial, comercial grande, de más de 5 megawatts, que demanda tanta potencia que por ley puede conectarse con generadores privados. La nueva ley, esta reforma, lo que dice es que va a quedar a discreción de la CRE ese techo que se había puesto en 5 megawatts para los consumidores calificados. ¿Qué va a representar eso en la práctica? Los 300 consumidores calificados, que son el 40% de la demanda, va a salir del ENE y se van a empezar a comerciar energía entre ellos. Entonces usted le está quitando abonados al ENE por distribución. Tú presupones que va a perder clientes. Y además va a perder ahora, los 300 déjalo argumentar a eso. Entonces mi pregunta es, Renato, ¿cómo le van a pagar los generadores? Bueno, yo creo... Generadores, ustedes están con esta ley, están dando un tiro en el pie. ¿Cómo les van a pagar las facturas si la ENE tiene un déficit mensual de 400 millones con la factura? Ahora deja hablar a Mario, Yo creo que es que el ministro no ha visto las últimas estadísticas de la ENE, pero esos clientes ya se perdieron. El último que se fue hace poco, perdimos 9,000 empleos. Ahora, yo le voy a decir algo. Yo escuché el discurso que usted llevó al Congreso cuando les aprobamos la ley nosotros los liberales. Y usted dijo que iba a modernizar la ENE porque no la modernizó. Es que claro que hubo modernización. Pero Si ¿cuál? compramos Si equipos la ENE sigue inteligentes. igual, La inversión del ENE fueron 21,000 millones. No. El problema del ENE, ¿Sabe cuál fue la y eso los diputados como políticos tienen que ser serios con la gente. Esta ley no resuelve de la noche a la mañana los graves problemas del ENE. No lo van a hacer, el Partido Nacional no lo va a hacer en este Requiere muchos años. Mira, eso Claro, lo sabemos. ahora, Eso lo sabemos. requiere muchos Pero años. Eso lo sabemos. Renato, pero ¿sabes Eso cuál fue la modernización que hizo el ministro? Aprobar el préstamo, aprobar la concesión de Braxabola. Que No, eso es una Pero renegociación de déjalo que contrato. termine. Pero es un Sí, tema, es un tema No, que hay que oye, verlo. tú tienes el tiempo. Porque eso está causando un grave daño en estos ¿Cuál daño? momentos al Estado y fuerte. y ¿Cuál usted bien daño? lo sabe. ¿Sabe cuánto es? Ayer, Le estamos anoche. pagando Esa el es costo mentira. fija. Es que usted no maneja lo técnico, Mario. Está mintiendo. podría ser. ¿Sabe cuánto es el despacho de los arrendamientos en diésel del ENE? 4%. De septiembre a diciembre del 2025 fue 4%. Yo revisé anoche la página del Centro Nacional de Despacho, el informe diario de operación y el informe de todo el año. De enero a julio se han despachado los arrendamientos el 4% en energía, 88 gigawatts hora de los 2,000 térmicos. Solo eso. Okay. El problema es el búnker acá, no es el diésel. Ok, Mario. Pero Termina tu idea. sí, termino mi idea. Pero yo le quiero decir aquí al ministro, y no me puede decir que no, cuando nosotros sacamos históricamente por primera vez los 1,000 millones de las reservas estratégicas del país, ¿se acuerda? De ahí hubo dinero que se le fue a la ENE. Después vinieron ustedes a sacar un montón a vender bonos, que usted bien sabe que los manejaron bien, pero aún con todo ese dinero sentimos que la ENE sigue igual, ministro. Pero nosotros no es que no esté igual. O sea, la ENE mejoró, todos los indicadores del ENE mejoraron en nuestra gestión. La inversión fue de 21,809 millones de lempiras. 6 líneas de transmisión, 10 subestaciones ampliadas. ¿Cuánto costó el programa de pérdida? No, es que tú interrumpes cuando quieres. Si él te interrumpe, entonces Te voy a decir sean cuánto justos cuesta. ahí. Ahí tengo tal vez... Contrataron 5,000 empleados. No, es que por eso le digo, diputado, Mire, que usted no habla. solo permítame, por favor, porque Casi yo 4,000. tampoco quiero que el programa Sea- se me vaya. Y yo entiendo a Eric. Eric Defiende viene a defender su gestión, administración obvio. Y está en todo. Ya derecho. Eric, su partido no ganó en el proceso electoral del 30 de noviembre. Pero como el país tiene una relativa libertad de expresión y de prensa, tiene el derecho a defender su gestión. Ahora, ustedes son los que están controlando el presente y el futuro del país. Y quiero escuchar las coincidencias que han tenido en las últimas horas sobre estas reformas. Ok, a mí no me gusta dejar cabos sueltos. La diferencia madre entre ambas bancadas, ambos partidos, estaba en el patrimonio. Gobierno, al escindir la ENE, activos de generación, transmisión y distribución, pueden transferirse las nuevas subsidiarias como aporte de capital. Liberales, esos activos no cambian de dueño. Permanecen en NE Matriz
y las subsidiarias solamente los reciben para administrarlos, operarlos, mantenerlos y custodiarlos. Incluso las mejoras realizadas sobre ellos terminan incorporándose al patrimonio de NE Matriz. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok. Vengan para acá, porque esta es una preguntita y con esta terminamos el segmento. Si las empresas seguirán siendo estatales, ¿por qué es necesario trasladarles la propiedad de represas, redes, subestaciones y terrenos en lugar de mantener esos bienes directamente en el patrimonio de la NE? A eso aspira el Partido Liberal, creo que ya ustedes han convenido eso, ¿no? Totalmente. Entonces la pregunta se queda desfasada. Su principal temor para el liberal Mario Segura es que transferir los activos abra mañana una puerta jurídica para privatizarlos. Aunque hoy la ley diga que las empresas seguirán siendo estatales, también se queda desfasada porque ya los nacionalistas aceptaron que los activos de la empresa de energía eléctrica serán de NE Matriz. Ok. Eddie queda con sus dudas. Es normal. Es que es la misma... Va a estar en la ley. Renato, no me contestaron la pregunta. O sea, si la ENE, que por ejemplo el diputado Eder habla de modernización del ENE, si los flujos del ENE de caja disminuyen al entrar nuevos actores, al quitarle consumidores calificados, ¿cómo el ENE le va a pagar los 82 contratos de generación? ¿Cómo va a pagar el mercado de oportunidad? ¿Y cómo va a pagar el servicio de deuda? Si más bien ¿cómo va a invertir el ENE? Cuando deje de perder, Eric. Pero es que eso no va a ser de la mañana. Bueno, pero eso es lo que estamos construyendo, que deje de perder. Ese 30-35%. ¿Qué van a hacer los generadores a un año cuando no les paguen? Tú preguntaste algo que te responda Eder Mejía y después Mario La ENE pierde 30-35% de lo que se compra en generación, lo que se vende, un 35% de lo que se genera se está perdiendo. ¿Qué se busca con esta reforma? Que el ENE ya no pierda. Que estas empresas, estas subempresas que se van a crear a lo interno, logren ser eficientes, como lo decía hace un momento. Y eso evite esas pérdidas técnicas y no técnicas que tiene la estatal eléctrica en este momento. Al dejar de perder esas grandes cantidades que han sido las que han llevado al ENE al fracaso y a este estado de colapso financiero, entonces la ENE va a tener esos ingresos de manera permanente de lo que ellos generen, porque el ENE va a seguir generando. La ENE es dueña de generación, tiene su generación y esa generación va a seguir facturando. La transmisión, que la ENE es dueña de toda la transmisión, va a seguir facturando también. No va a facturar. Sí, va a facturar porque, según la ley, la ENE Generación va a tener ser la empresa matriz con la distribuidora del ENE. Pero va a ser la empresa matriz, va a seguir siendo dueña de la distribuidora del ENE. ¿Cómo le va a pagar al ENE si tiene que pagar los contratos privados y el mercado de oportunidad y no le va a ajustar el flujo porque va a tener menos clientes? O sea, eso, compañero, la ENE no va a facturar. Eso no es así. Pero hay una propuesta, Eric. Mire, sí, aquí va a facturar, Eric. La pregunta que creo que usted está obligado a hacerla, igual Renato, es qué va a pasar con las deudas del ENE. Pues llegamos a un acuerdo que las deudas del ENE las va a pagar Finanzas y en 10 años va a empezar a pagarles la ENE para no caer en lo que usted dice. Porque un banco a usted no le presta porque usted es dueño del cajón, le presta por los flujos. Por su estado financiero. Ese punto lo que vas a plantear, plantéalo después de la pausa comercial, la primera de Frente a Frente esta mañana con Eder Mejía, Mario Segura, diputados, y el exgerente de la empresa de energía eléctrica, Eric Tejada, cuando es inminente que el tercer debate de las reformas energéticas vamos a ver cómo le llaman los liberales, Ley de Justicia Energética, comienza hoy en el Congreso. Después de la pausa volvemos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. 7:35. Conozca el tráfico vehicular en el Distrito Central. Nos ubicamos específicamente a la altura
de lo que es la colonia San Miguel, específicamente en el anillo periférico. Vea usted, el tráfico vehicular es bastante fluido. Si usted viene de la Universidad Nacional y se dirige hacia la colonia 21 de octubre o la salida de los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles, hay bastante fluidez vehicular. De igual forma, de manera viceversa, si viene de la colonia 21 de octubre y se dirige hacia Prados Universitarios, también el tráfico vehicular es bastante fluido. El tráfico vehicular lo conoce en Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Cotiza de forma rápida y sencilla a través de nuestro sitio web farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias en su portada. Influencers, criptomonedas y efectivo, combinación que preocupa al Ministerio Público. Investigar dinero movido en plataformas digitales supone un desafío frente a estructuras que aprovechan tecnología y anonimato. Entre otras noticias, inflación en Honduras baja a 5.58% en julio, pero sigue sobre el rango oficial. La sequía devasta cultivos y fuentes de agua en el sur del país. Estas y más noticias en tunota.com. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. El tema del día en pantalla. Si el gobierno y Partido Liberal coinciden en el corazón de la reforma, separar la NE en generación, transmisión y distribución, ¿qué es exactamente lo que impidió un acuerdo? ¿Una diferencia de modelo eléctrico o una diferencia sobre quién controla el patrimonio, las contrataciones y el poder dentro del nuevo sistema? Esa es la pregunta. Envíe su comentario al 9773-6065. Agradecemos a las personas que ya han enviado su mensaje. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Lo mejor en el Festival de Marcas. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. Damos lectura a sus opiniones en WhatsApp. Qué bueno que ya llegó la contrapropuesta liberal. Así se hace patria, no con oposiciones absurdas y populistas, sino con análisis y deseos sinceros de darle solución a este gran problema nacional. ¿Por qué nadie toca el tema de los grandes deudores? ¿Cómo van a pagar? No tocan el tema porque son empleados de esa oligarquía que se ha enriquecido robando energía, y eso aplica a derecha e izquierda. Solo son bla, 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 paja, escribe este televidente. Otro mensaje más. Mi pregunta es, ¿será realidad lo que dicen muchas personas y la energía será como las recargas de celulares? Créame, Renato, eso preocupa. Sáqueme de esa duda, por favor. Irma Paz de Ciguatepec, que Dios les bendiga, escribe este ciudadano, esta ciudadana. Otra opinión más. A esos diputaditos mediocres no les preocupa que el pueblo esté sin luz, pero les preocupa dónde están 13,000 chinos y dónde están los 4 millones de hondureños en extrema pobreza. No les importa, cada día estamos peor en este país del robo. Renato, lo felicito por su programa, me gusta esos datos históricos porque eso es lo que no debemos repetir, tomarse el tiempo para hacer esas reformas. Bueno, de un día anterior este mensaje, el de hoy. Mi pregunta para los panelistas que tiene hoy, ¿la NE Matriz va a estar ganando dinero que va a beneficiar al Estado? Opina el televidente. Muchas gracias. Sigue enviando sus mensajes. También lo puede hacer a través de X, Frente a Frente HN.
Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, lo mejor en el Festival de Marcas. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. Miren, es interesante estos programas. Algunas veces digo que lo que hablamos aquí, mientras están las pausas, es más interesante algunas veces de lo que sale al aire. Porque mientras están las pausas, todo el mundo es abierto para hablar entre panelistas. Ya cuando se va a decir eso públicamente ya se compromete la seguridad del Estado, por eso es que tienen cuidado. Pero yo he escuchado algo aquí que me ha sorprendido, que hay barrios y colonias en Honduras que cuando se va a hacer la lectura de los contadores, tiene que hacerse la lectura primero, ¿no? Ahora, no sé en qué momento es que las maras y las pandillas piden la mitad para ellos y la otra mitad para el Estado de Honduras. Oigan, no podemos seguir así. Y le he dicho a Eric cuando Mario Segura me lo plantea con el aval de Eder Mejía, ¿está sucediendo eso en Honduras? A ese extremo y colmo hemos llegado. Y a esa pérdida del control de la territorialidad, que grupos criminales me van a decir, lo que le pagas al Estado en concepto de energía, la mitad para mí y la otra mitad para el Estado. Oíme, Mario, Eder, estoy sorprendido y después escucho a Eric. Mire, yo igual que Mario, yo escuché eso. Ahora, oficialmente hay zonas que inclusive se catalogan, se tipifican como de difícil gestión, donde hay fuerte presencia del crimen organizado y que es muy difícil para las cuadrillas del ENE que entren. Yo nunca he visto ya en campo que haya un cobro o algún papel paralelo, ¿no? Yo nunca lo he visto. Sí he escuchado rumores, obviamente, ¿no? Y los escuchaste siendo gerente de la NE. Y los rumores venían de quienes van a meterse en esas zonas calientes, Mario. Sí, la verdad, Renato, como dice Eric, es difícil de comprobarlo porque ellos también tienen sus estructuras, ¿verdad? Igualmente, la gente que está recibiendo este tipo de presiones o este tipo de negociaciones no le van a contar a uno. Decirle, mire, yo pago una parte aquí y otra parte allá, ¿verdad? Es bien difícil, Renato, pero sí ocurre, ¿verdad? Sí ocurre y nosotros en la comisión, Eder sabe, hemos recibido quejas, las hemos planteado también a quien hay que planteárselas, pero es bien difícil, Renato. Mira, lo que no entiendo es que toda la gente tenemos que ir a pagar al banco la factura eléctrica. ¿Y en qué momento es que ellos dicen, no, la mitad para mí y la mitad para el Estado? Eso es lo que no me cuadra y no entiendo. Es que no llegan las cuadrillas porque tienen miedo, ¿verdad? Bueno, habría que ver un análisis y aquí es donde entra el plan operativo de reducción de pérdidas. Aquí es donde entra esa contingencia para administrar esas pérdidas por hurto que existen en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que son de ese 30-35% de pérdidas, la mayoría son esas pérdidas por hurto, por robo. Y aquí es donde tiene que buscarse un plan concreto, un plan que dé resultados, si hay que hacer reformas al Código Penal, si hay que involucrar a la policía, a las Fuerzas Armadas en este plan de rescate y de recuperación de estas pérdidas por hurto que tiene la estatal eléctrica, hay que hacerlo, porque no se puede seguir en estas condiciones. En el tema de los deudores también, Renato, tiene que pagar el grande, el del grande tiene que dar el ejemplo hasta el más pequeño, el cliente de la ENE o usuario de la ENE. Entonces, todo esto contempla ese reforzamiento, esa estructura para generar esa eficiencia y darle mejores resultados a la empresa matriz que va a ser ENE y que va a manejar estas subempresas que se crean con esta reforma al subsector eléctrico. Pero sí, en concreto, sí se necesitan hacer acciones que den resultados. No se puede seguir más de lo mismo porque entonces la Empresa Nacional de Energía Eléctrica va a seguir dando los mismos resultados. Se va a crear este mecanismo y si no se controla ese hurto, si no se controlan esas pérdidas,
Entonces la situación va a ser la misma. Miren, y una queja que está en gobiernos de Libre, en gobiernos liberales y en gobiernos de ustedes, son los grandes deudores o los que roban energía. A mí me dicen de una línea allá en Cortés, dicen que esa línea es la más ladrona. Y lo sabe. Oye, me lo he venido escuchando en 3 gobiernos. Mira, hay que decir algo en honor a la verdad. Hay 23.000 altos consumidores, que son los que tienen un consumo por encima de 3.000 kilowatt-hora mes. Nosotros, en nuestra gestión, se colocaron 8.000 equipos telegestionados, o sea que se les mide remotamente. Entonces usted controla en tiempo real lo que están consumiendo. Y eso fue un avance importantísimo. Han circulado unas listas de deudores que francamente la mayoría son espurias. Habría que, o sea, son fake, ¿no? Habría que pedirle al gerente del ENE que actualice esa lista y que diga con transparencia si hay grandes consumidores que deben, cuál es la estrategia de plan de pago. Sí, pero tú estuviste ahí hace 7 meses, debes saber. No hay, o sea, nosotros logramos recuperar, porque sí había de grandes deudores, la gran cantidad de la mora de grandes deudores. Si usted analiza la mora del ENE debe andar ahora como unos 18.000 millones de lempiras. Quienes, primero, hay que someterse a un proceso de depuración de esa mora. Quienes más deben son residencial y gobierno. Residencial, de esa mora residencial, probablemente el 50% sea gente que murió o gente que ya se fue. Ahí fue un proceso que iniciamos en nuestra gestión, tiene que ir casi casa por casa comprobando, porque hay negocios que cerraron también esa mora. Y la del gobierno, en nuestra gestión pagaron a tiempo lo que consumían, pero hay una deuda histórica de instituciones como Sana o Ondutel que es grave. Entonces, y que ahí tienen que tomar decisiones. No es la industria la que roba. Tiene, pero no es el grueso. Esa es la verdad. Aquí se deben de identificar todo, Renato, y esa es la gestión que se tiene que hacer por parte de esta subempresa, la que se dedique al tema de distribución, tiene que hacer ese trabajo eficiente de identificar dónde están esas pérdidas, dónde están esos hurtos, quién es el que lo está haciendo, a qué cantidades se está haciendo, a qué escalas se están haciendo, porque aquí esto es importante y yo creo que aquí coincidimos. O sea, aquí tiene que pagar todo el mundo. Si paga el pequeño, ¿por qué no va a pagar el grande? Tiene que pagar todo el mundo el servicio. La ENE presta un servicio y usted tiene que pagar por ese servicio que le presta la estatal eléctrica. Y eso se busca que sea más eficiente porque no ha estado pasando. Esa es la realidad. Las deudas están ahí, las pérdidas están ahí, son reales. Entonces, tenemos que tomar decisiones para cambiar eso. Totalmente de acuerdo. Mira, y algunas veces la gente no me entiende. Yo te voy a decir algo. Si tenés capacidad económica para andar con 2 teléfonos celulares y estar haciendo compras para que no pierda la operatividad tu teléfono, pero cuando te llega el recibo de 500 lempiras de la energía eléctrica, relinchás y decís no pagás y buscas una conexión clandestina. ¿Por qué eres pobre para pagar la energía eléctrica, pero no eres pobre para comprar telefonía celular? Miren, Eric, tú fuiste gerente de la ENE. Por favor, yo creo que hay que ser justos. Y está bien, los que consumen hasta 150 kilovatios hora, que uno sabe que son gente en extrema pobreza, pues ahí los está subsidiando el Estado. No es el Estado, Renato. Somos nosotros, correcto. Pueblo hondureño. Pero somos un elemento una del decisión del Estado. Tarifa y de ahí sacan el subsidio. Una decisión del Estado. Mire, yo le voy a decir algo. Hay otro elemento clave en el tema de hurto de energía. El programa de pérdidas hizo alrededor de 1.900.000 acciones. Redujo en 30 meses 4.05% solo de pérdida no técnica. Del 50% de las acciones del programa, la gente volvió a reincidir. O sea, la gente se volvió a conectar ilegalmente. Si no se hubiera vuelto a reincidir, a conectar ilegalmente la gente, la reducción hubiera sido de 8.1%. Entonces, en este tema tiene que estar involucrado todo el Estado. ¿Cuál es un elemento clave? La Fiscalía, el Ministerio Público. ¿Qué pasa? El Ministerio Público no tiene capacidad. Si el Ministerio Público, o sea, no tiene presupuesto, no tiene la capacidad logística, ni siquiera resuelve los homicidios.
Entonces, en la ley sería bueno que incorporaran, que yo lo puse en mi cuenta de X como propuesta, una unidad especial del Ministerio Público de la Fiscalía solo para el tema de energía. Porque tiene que acompañar las Fuerzas Armadas y la Fiscalía. Los operativos, de lo contrario, van a volver a reincidir y se diluyen muchos esfuerzos en reducción de pérdidas. Bueno, es el trabajo. Y hacia ahí tiene que ir la parte de la empresa ENE Matriz, generar este programa o este plan que combata este hurto, que combata estas pérdidas que están por hurto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que no son menores. Si estamos hablando que el 30-35% de lo que se inyecta al sistema se pierde, eso es algo catastrófico para el tema del funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces aquí, en esta decisión, se deja plasmado, y aquí usted lo tiene, reducción de pérdida. Entra dentro del plan, entra dentro de la gestión para reducir las pérdidas del ENE, para evitar de que estas pérdidas sigan incrementando y que estos porcentajes se sigan incrementando y que se disminuyan en un mediano y Lo busca producción, es el antepenúltimo tema que ha preparado frente a frente esta mañana. Por favor, Mario. Sí, Renato, pero por ejemplo, bueno, Eric nos puede contar mejores historias. ¿Qué pasa con los contadores? ¿Por qué no los va a instalar la Mire, ENE? cuando no hay contadores, todos nos dijeron. Cuando nosotros llegamos había una mora de alrededor de 500,000 contadores. Nosotros instalamos alrededor de 380,000, casi 400,000 contadores. Y todavía hay en bodega otros 100,000 para que los terminen de instalar. Con el crecimiento vegetativo puede ser que sean unos 150,000. Esa ley como está, la de fraude, si le empiezan a instalar a mansalva y le aplican la energía cobrada y no pagada, va a generar un shock de que a toda esa gente le va a salir la factura disparada. Y eso tienen que tener cuidado, ¿no? Sí, es que yo recuerdo, Eric, Renato, que había un tema de promediar, ¿verdad? Si vos no tenías el contador, venía la ley. Cuando nosotros llegamos, EH nos dejó a nosotros alrededor de 400,000 promedios. Pero ustedes cambiaron. Sí, claro, nosotros instalando... Pero eso fue un grave problema, Renato. ¿Por qué fue un problema? Es un problema porque, por ejemplo, ¿qué dice lo que ustedes hicieron? Que si a los 3 meses a mí no me van a conectar un contador, ya no es decisión mía ni es responsabilidad mía lo que ocurra, ¿verdad? No, ¿qué hace la gente? La quiebre ley, el contador. No, porque la ley le permite, si es imputable, quiebra el contador. El reglamento, no, pero el reglamento de distribución, si es imputable a la distribuidora, no se le cobra la energía cobrada y no facturada, no pagada. ¿Se acuerda usted, Eric, ese es el problema que hubo un tiempo que a los contadores todo el mundo le ponía una rejilla para que no lo cobraran? Para protegerlo. Porque te cobraban 8,000 empiras y vos lo manipulabas. O se dañaba el contador. La gente cuidaba el contador, entonces de una manera que se daba como para que la energía realmente se cobrara, ¿verdad? Mire, hay que ser francos con la gente, decirle que este tema de pérdidas se ha acumulado, sobre todo la última rebaja importante fue de 2006-2009, que se bajaron 4.76%, y hasta ahora nosotros que bajamos 4.05%. Este tema durante los gobiernos del Partido Nacional subió 18.34% las pérdidas. Este problema no se va a resolver, así como se acumuló por mucho tiempo que no se hizo nada, no se va a resolver de la noche a la mañana. No, 10 años. Aquí ese es mi tema, o sea, hay un periodo de transición, esa implementación que no va a ser de un año, no va a ser de un año y medio, va a tardar más. ¿Qué va a suceder con la ENE distribución? Que queda sin clientes, sin consumidores calificados, sin grandes clientes, y otras distribuidoras le van a quitar clientes. ¿Cómo le va a pagar a los generadores y cómo van a invertir? Porque se necesita invertir. Nosotros estamos de acuerdo, nosotros no estamos en contra de la empresa privada. Si la ENE necesita 700 millones de dólares en distribución, necesita otras 16 líneas de transmisión que son no los tiene el 600 gobierno. millones, que no los tiene el gobierno. Tiene Y que no se los presta. Exacto, entonces hay Correcto, que... así es, y que no se los prestan. Nadie los presta. No, pero nosotros fuimos sujetos a crédito, Me gusta esa coincidencia. Nosotros fuimos sujetos a crédito. A nosotros para la licitación de 1.500 el BCE nos dio una línea de crédito de 300 millones de dólares. Tienen que avisorar en términos financieros de dónde van a salir los flujos de caja para pagar las cuentas del ENE, el servicio de deuda. Ese es el otro tema con el servicio de deuda que lo agrega
la ley en el artículo 7, que lo que está diciendo es la deuda del ENE, que nosotros la recibimos casi en 100 mil millones y la dejamos en 109 mil, que ahora deben de rondar los 115 mil millones de lempiras, la asume la Secretaría de Finanzas. Y el borrador de ley dice también que asume el servicio de deuda, o sea, los intereses de esa deuda. Por 10 años. Es por 10 años. Esos intereses al año de esa deuda, el 2025, fueron 7.290 millones de lempiras. Quiere decir que la Caja Única, CEFIN, va a asumir esa deuda. Pero la pregunta es, ¿quién asume el déficit operativo? O sea, inmediatamente que ustedes aprueben la ley y que se complete el proceso de decisión, la distribuidora ENE inicia de cero. El primer mes ya va a tener 300 millones, 400 millones de déficit operativo. No estoy hablando de lo que se pierde por robo, hablo de déficit operativo, o sea que no puede pagar sus facturas. ¿Qué van a hacer eso? Le va a acumular todas las facturas a los generadores. Tiene que haber un plan financiero fuerte, porque es lo que digo, el rescate, o sea, el saneamiento del ENE no pasa por un decreto. Son temas operativos y tiene que ver con la gestión financiera a largo plazo, porque si no van a caer en default con los generadores. No, está bien que lo digas, porque la propuesta del gobierno es ordena intervenir y evaluar el programa existente. Y los liberales mantienen esencialmente ese planteamiento. Renato, pero debe haber un plan operativo ahí. Eric podrá tener razón, pero Eric, este problema viene de a tiempo. Sí, es histórico, es estructural, pero Mario, Guatemala lo correcto. superó. Mira, ayer nosotros nos sorprendimos con algo. México. Nos llegaron a comentar, ustedes pusieron un montón de generadoras a nivel nacional. En El Paraíso fueron a poner como 5 ahí por Biomada. Fueron a poner otro allá al Pescadero. Unos dinamos viejos que ya no tienen ni repuesto. Pero permítame lo que nos contaron. Y además son arrendados. Son arrendados. ¿Sabes cuánto les pagan, Renato? $17,000. Generen o no generen. Por cada tampito de eso que aparece en los postes. Por esa, Sí, no, sí, ¿cómo le llaman? No, por los está hablando de generadores los que son térmicas. de térmica, sí, y paga el diésel del disculpa. Estado. Pero déjeme... ¿Y están parados? No están parados. Déjenme explicarlo. Los del Paraíso están parados porque sí, por pero el costo del eso- combustible. de esos abrieron No, como va a estar parados si nosotros estaba... Pero que ahora ese van a es el luquear. ese es el que dijo usted, ingeniero Eric, Eso es que lo solo el mencioné. 4%, 4%. Mire, generan energía. el tema es el siguiente, con porque diésel. sacan de contexto. Y esas las dejó alquiladas el gobierno. Déjeme, contratadas. porque me sacan de contexto. ¿Cuál fue el contexto cuando nosotros recibimos? Había 300 megawatts de déficit de generación, o sea, el país no tenía energía. La opción más rápida era instalar esas centrales que vinieron a paliar, o sea, tuvimos en el 2024-2025 ya excedente de energía. Esas centrales ingresan cuando en verano hay déficit de energía. La empresa que participó en una licitación con otras 7 empresas, que fue un proceso transparente, ganó licitaciones. El contrato, ganó pero- licitaciones en Ecuador y en Costa Rica, y el precio que le dio Honduras es más bajo que en Ecuador y que en Costa Rica. No, pero- Entonces, pero, Eric, o sea, el disculpa, Eric, que tema te no interrumpa. tiene, lo que ha dicho el Partido Nacional es mentira, de que eso es lo que influye en la subida del precio. Pero No, escúchalo, lo que vamos a ver. plantea mi compañero Mario es que estos contratos, como el equipo lo alquilan, independientemente lo pongan a funcionar o no, está alquilado por la ENE. Y lo pagan. Y la ENE tiene que pagar esa mensualidad por el alquiler del equipo, porque el diésel con el que opera esas centrales, No, es que no es así. lo pone el ENE. Es que no el es diésel lo pone, así es. No, no es el así, diésel o lo sea, pone el ENE. toda La la- parte operacional toda la la pone el ENE. generación térmica, Y la ENE solo alquila los desde equipos China a las hasta empresas. Timbuktu, en todos lados Entonces, la generación le tiene que térmica pagar, genera paga o no un genera. cargo fijo. Sí. Y eso Pero contra- mira, Toda la generación térmica paga un cargo fijo, y Pero el mira, esquema de arrendamiento es diferente Renato, a un mira, Eric. contrato térmico normal. Mire, Eric, Es mentira que eso tiene que ver con la subida. Yo les voy a contéstenme esta pregunta. ¿Cómo la energía bajó 27% el precio del kilowatt hora en nuestra gestión teniendo los arrendamientos? Claro que no es eso. Solo representa el 4% del despacho, y entran cuando hay déficit de generación. Por eso lanzamos la licitación de 1.500 megawatts que está detenida por este gobierno. No. Porque esa licitación es para energía en 8 años y está Entremos. parada. mira, Renato, Ok. aquí somos tan injustos, y esa es parte de nuestra cultura,
que hablamos del pueblo, hablamos de los políticos, hablemos de los generadores. Hable usted de los generadores. ¿Qué hacen los generadores? No, claro. No, ¿qué hacen los generadores? Y usted bien lo sabe. Yo siempre lo he Los dicho. generadores llevan Fracasan. al extremo, Renato. Claro. Al extremo las licitaciones. Y lo único que hacen cuando las licitaciones no se pueden hacer es prorrogar los contratos. Exacto. Nosotros están hasta el... No, pero usted también lo hizo. No, nosotros no hicimos No, eso. ¿cómo no? Nosotros renegociamos Aquí no me venga a contratos decir que y lanzamos, usted no lo hizo. lanzamos dos licitaciones. Todos los contratos Lanzamos que dos ustedes- licitaciones. No, Mire, es todos renegociación. los No contratos aprobamos que- ningún contrato, No, es renegociación de ¿cómo no? Si contratos. aprobamos Les bajamos el esa precio, bola. les bajamos 7 centavos. No, eso es renegociación. Todos los contratos ya estaban. Ahora es escúchalo. renegociación de contratos. Ahora Pero escúchalo. déjenme concluir. Ustedes, cuando les aprobamos la ley, ¿se acuerdan que dijeron que iban a negociar con los generadores? Les No. bajamos, no se le bajaron. pues. Déjeme concluir, Sí, ajá. que yo a usted lo dejo que hable. Entonces, lo que pasó es que esos generadores que fueron a negociar con ustedes, ahora fueron a demandar al Estado. Entonces, no se logró nada. No, claro, no, esas demandas no tienen sentido porque están reclamando tienen sentido. expropiación y a Pero- nadie se le pero están, expropió. pero Mira, están ahí. Sí, pero el tema, Pero están Renato, ahí. el tema de fondo son, o sea, ¿por qué estamos pagando precios de generación elevados? Porque vienen Ahora, del periodo 2010-2016, que se yo contrató energía te cara, hago renovable una y pregunta. térmica. Tú en el fondo como hondureño, en el censo de población que comenzó ayer, no hemos hablado de ese fondo, de esa encuesta de población, perdón. Y esto es importante. Importante. Se me escapó ayer en el noticiero estelar de Honduras hablar que ayer comenzó esa encuesta de población y vivienda. Tú eres en la proyección de cuántos somos, 11 millones y pico de hondureños. Tú quieres que mejore la NN. Claro. Y vas a vivir. Ni tú, ni Mario. Mario quizá un poco. No tiene capacidad de Mario para irse a financiar su vida y la de su familia a Europa. Eder, yo peor. Yo quiero vivir aquí. Yo queremos Nosotros somos pobres. Queremos que esto mejore. Queremos que esto mejore. Sinceramente. Y a mí no me importa que sea la derecha, que sea la izquierda, la centroizquierda, la centroderecha. Lo que me importa es un país lleno de políticos comprometidos con el bienestar de todos. Tú quieres, en el fondo, Eric, puede ser subjetiva la pregunta, no importa cómo la van a calificar. Tú quieres eficientar el subsector eléctrico para no estar dentro de 10 años en estos debates cuando el país sea supremamente más pobre de lo que soy. Mire, el tema es que la pregunta tiene un vicio de origen, ¿no? Ok. O sea, Vamos. usted hace, su premisa es que la ley va a eficientar No, el sector. te estoy preguntando si Y te doy la libertad para que te... mí no. O sea, si usted, por ejemplo, quiere incorporar más consumidores calificados, usted puede hacer una reforma al reglamento de la Ley General de Industria Eléctrica y bajarle el techo e incorporar un poco más de consumidores calificados que ellos puedan comerciar energía entre ellos. Pero si usted lo deja así como está asesinando al ENE. Esta ley mata, aniquila al ENE. Entonces, yo lo que veo, Renato, es que la ley por sí, el papel, no resuelve todos los problemas. Tiene que haber una planificación a largo plazo. Pero, ¿cómo es la democracia? Miren ustedes, y no te lo voy a decir para defenderme o para contraatacarte. Tuviste la oportunidad. La democracia hondureña le dio el triunfo a Xiomara y el cuatrenio a Xiomara. Que no hicieron todas las cosas mal, hicieron cosas que yo las reconozco. Pero el problema no lo resolvieron, porque es un problema que tú mismo lo has dicho. Es estructural, no se resuelve en 4 años. Ahora, deja, hombre, que liberales y nacionalistas, sabiendo que tienes libertad de expresión y que Correcto, puedes aportar para que enriquezcan las ideas, Claro, o sea, que dejen aquí las queda- bases de que esto mejore. ¿ve? Correcto, a mí me queda claro que ya hay un acuerdo entre las bancadas, solo viendo el borrador, y que la van a aprobar hoy probablemente. Renato, siguiendo tus palabras, Eric, yo creo que sería importante también. Nosotros claro que queremos que mejore el ENE, que mejore el Libre país. hubiese hecho una propuesta también, ¿verdad? Pero es que Libre tiene una propuesta. Pero no la, bueno, yo no la conozco, ¿verdad? Pero mira, Renato, yo te voy a decir algo. Vos dijiste aquí de las encuestadoras. Mira, yo el domingo estuve en San Antonio, en San Lucas, en Montuca. ¿Sabés vos que yo fui a ver hogares que tienen 2 días de no comer?
Vos de aquí vas a salir y te vas a ir a echar un buen desayuno. Yo de repente voy a un McDonald's o este hombre o Eric. Y esos hondureños. O un Burger King, por O un favor. Burger King. Hombre, ¿dónde queda la lógica? Marito seguro. Exacto. Y esa gente, ¿por qué no dedicarles un programa a esos pobres hondureños que se están muriendo de No, hambre? está bien. Que son nuestros compatriotas. Ok. Miren, vamos a seguir comparando las reformas al sector eléctrico de los nacionalistas y la contrapropuesta Ley de Justicia Energética de los liberales y los planteamientos que tiene todo el derecho Eric Tejada de expresarlos. Yo aquí solo quiero hacer un comentario. Ok, y después vamos a la pausa. Cuando hablamos de los grandes clientes que tiene el ENE, los grandes consumidores, el ingeniero Tejeda sabe que estos mismos, ya prácticamente muchos de ellos ya se autogeneran su propia energía. Ya no es, esos clientes ya prácticamente el ENE, como decía Mario, ya los perdió. Sí. Ya ellos más bien entregan sus excedentes al ENE y el ENE se los tiene que comprar porque ya la ley los permite. Entonces, y estos procesos, y usted sabe que usted lo hizo en su gestión, estos procesos de que recibió y recepcionó esta energía que algunos grandes consumidores ya están autogenerándose y que más bien están entregando los excedentes y se les compra a través de los mecanismos que ya establece la ley que ustedes mismos aprobaron en el 2022. Es que no tiene nada de malo que algunos altos consumidores comercien energía. El tema es que esta ley va al extremo y deja a la ENE arrinconada. Tú dijiste que lo va a perder la ENE. Claro, eso fue lo que dijiste en su momento y entiendo que por ojo te está rebatiendo. Sí, claro, lo va a dejar a la ENE arrinconada solo con el cascarón. Si no se toma decisión, lo va a perder de todas formas, porque al no prestarles un servicio de calidad, ¿qué hace? Si usted no recibe un servicio de calidad en su casa, y muchos ciudadanos ya lo han hecho, ponen paneles solares en su casa. O si no les parece el tema del cobro de la factura, buscan un mecanismo y buscan una solución. Entonces, eso es inevitable. Por eso es que se tienen que tomar decisiones trascendentales para buscar un fortalecimiento al servicio, para garantizar que se va a prestar un servicio de calidad, un servicio estable, un servicio que la ciudadanía sienta que es eficiente y que no le duela pagarlo, porque está recibiendo algo bueno, está recibiendo un servicio de calidad. Y que no la tengamos. Ese es el problema. Entonces, y eso es lo que se quiere solucionar, y eso es lo que se está buscando con esta idea. Y esto no lo están inventando aquí en Honduras, Renato. Estos son modelos que ya están aplicados en otros países y que han funcionado. O sea, aquí no es que estamos inventando el agua caliente, ni que somos nosotros los creadores. Lo que pasa es que entonces, estos mecanismos... No es que con la aprobación de esta ley hoy... Exacto. No, y eso hay que decírselo a la población también. Pero quiero tomarme un poquito, Renato. Mira, también metimos en la ley, y es un consenso con el Partido Nacional, que por ejemplo, Renato, en tu casa, si querés comprar un panel, un inversor y las baterías, eso va exento de impuestos. Generar incentivos. Esa es una buena noticia. Sí, porque eso va a incentivar a que las familias tengan su energía. Entonces, ayer llegamos a un acuerdo que fue propuesto por el presidente Tomás Zambrano como presidente, y ayer lo aprobamos porque sentimos que es una buena ayuda también a la familia. Si yo quiero independizarme de la NE, porque creo que me conviene más para mi casa, puedo importar o comprar en el mercado nacional todo lo que corresponde a tener energía solar exento de impuestos. Exento del 15%. Exacto. Eso ya estaba. Lo que sí es importante también es el tema de almacenamiento de energía, que creo que la ley está considerando eso. Honduras tiene alrededor de 838 megawatts renovables entre solar y eólico, que es capacidad variable, no firme, y que las baterías de energía van a permitir almacenar energía durante el día e inyectarla en la noche en verano, que es cuando más se requiere. Entonces, llevar esa energía que es variable, esos 840 megawatts casi, con respaldo con baterías, va a ser importante para el país. Sí, pero hay algo importante. Solo déjame, tengo que hacer una pausa. Y ese rollo que lo vinculaban a ustedes, que estaban defendiendo a los renovables, que quieren exenciones y beneficios. Porque había una pugna, ¿no? Había una pugna entre térmicos y renovables. Sí, esa pugna es vieja. Sí. Hay un tema con los renovables que va en la propuesta de ley,
que eso es importante y es grave. Dice la ley que a los renovables que están en el mercado de oportunidad se les va a liquidar al costo del valor de referencia y no al costo marginal. O sea, cuando el costo marginal, a todos se les liquida con el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? El costo que en el nodo a usted le liquida y a eso le van a pagar la energía. Entonces va a haber un precio especial para renovables y va a estar por encima de este costo marginal. ¿Qué implica ese diferencial? Que van a incrementar los costos de generación y por ende la tarifa. Ayer lo corregimos. Bueno, espera, después de la pausa. Para todos. Después de la pausa. Va parejo. Esperemos que así sea. Va parejo. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Lo mejor en el Festival de Marcas. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. Más mensajes en X. Un televidente opina, como siempre, el tema de la NE se ha politizado y eso hace que se enmarañe la solución de la crisis en esta institución. Si el sistema híbrido estatal-privado ha sido exitoso en Guatemala y El Salvador, ¿cuál es el problema? La respuesta es la politiquería y la corrupción. Carlos Araque opina, sin ninguna duda, todo giró en base a acuerdos, componendas y repartición de cuotas de influencias, y la reforma que presenta el Partido Liberal no incluye el tratamiento de grandes deudores morosos y grandes hurtadores, ladrones, seguirá siendo el mismo espíritu del Partido Nacional, más de lo mismo. Miguel Zelaya opina, problema viejo y pasa por contratos leoninos, corrupción, hurto y borrones grandes empresas. ¿Por qué no les gusta hablar de este último tema, borrones a grandes empresas y el hurto en casas de millonarios? ¿Qué tapan? ¿Quiénes ocultan? Escribe el televidente. Juan Velázquez pregunta qué pasa con la represa hidroeléctrica El Cajón, por qué no genera la energía para lo que se construyó. Es otro elefante blanco, ¿por qué no se usan todas las turbinas? José escribe, Renato, los liberales que buscaban deben ser la pregunta. Los liberales que buscaban debe ser la pregunta, y si no, recuerden al grupito que no votó por el presidente del Congreso Nacional, y no me explico a qué llevaste al señor que contrató a todos los colectivos. Dice Henry Smith, el listado del 2014 al 2026 sobre empresas morosas, ¿a cuánto se redujo? ¿Incrementó? ¿A quienes Eric Tejada cobró con nombre y apellido, sin rodeos, sin andarse por las bandas? Y les reclamo encarecidamente porque no les cobran. Honduras tiene recursos para producir energía. ¿Por qué seguir comprando? Son algunos de los mensajes de nuestros televidentes. Siga opinando a través de nuestras redes sociales. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Lo mejor en el Festival de Marcas. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. Solo les voy a quitar un minuto. ¿Por qué estás aquí? Yo creo en la libertad de expresión. Yo creo en la libertad de expresión. ¿Por qué no va a estar Eric aquí? Claro. Y yo estoy seguro que algunas cositas que Eric les ha dicho, las han anotado. Muy en cuenta. Eso es democracia. Tuvo 4 años gerenciando la NE. Bueno, hicieron lo que hicieron y algunas cosas no las hicieron mal. Están en oposición y no pueden detener la reforma que están consensuando ustedes sencillamente porque no tienen los votos. Si no, se la revierten. Pero así es la democracia. ¿Qué es lo bueno de la democracia? Que ahora, desde la experiencia de ellos, ustedes pueden tomar sugerencias de libre de cómo mejorar esto. Al final todos queremos que mejore. Eso es democracia, hondureños. Si hay un principio que yo defiendo aquí es la libertad de expresión. Aunque no le guste a algunos lo que está diciendo Eric, pero tiene todo el derecho de defender su gerencia y lo que cree su partido.
pero ya pasó el turno de él. Ahora no le queda más que sugerir. Si él pudiese revertir esta reforma, se las revierte. Pero no tiene los votos, la gente votó. Eso es democracia, Honduras. ¿Cuándo vamos a entender eso? Eso es democracia. Ahora déjalos que el plan de ellos, y ojalá que sea totalmente honesto, y yo creo que puede ser honesto sabiendo que hay intereses de por medio, porque este es un rubro de mucho dinero, pero ya no puedes hacer nada más. Ahora, en democracia, tus sugerencias, ojalá que las tomen en cuenta. Eso es democracia. No, y además, licenciado Renato y pueblo hondureño, este plan de reformas al subsector eléctrico, usted y todo el pueblo hondureño ha sido testigo que tiene un respaldo del acompañamiento de los organismos y los multilaterales internacionales. El BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todos se han pronunciado a favor de este proceso de reforma que ayuden y contribuyan al fortalecimiento de la NE para mejorar la situación actual. Lo que no se puede seguir en esas condiciones, los mismos multilaterales, los que nos prestan el dinero para desarrollar los proyectos que se necesitan, son los que nos están diciendo también, busquen un mecanismo, cambien, porque con la situación real hemos estado prestándoles, y la ENE sigue en la misma situación, o cada vez empeora más. Y ante esas realidades es que se busca un cambio, una reforma que permita buscar un modelo diferente, un modelo que trate de dar resultados. Claro, aquí la moneda va a estar en el aire y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que hablar con la realidad y con la verdad al pueblo hondureño, que tampoco es que mañana las cosas van a empezar a mejorar. Hay proyectos de transmisión y aquí el ingeniero Tejada sabe que para realizarlos se ocupan 18 meses, 24 meses, 36 meses, dependiendo el proyecto que tan grande sea, cuánta es la inversión que se va a hacer, los procesos de contratación, de licitación, los mecanismos de financiamiento que se van a buscar para desarrollar esos proyectos, quién los va a desarrollar. Entonces, todo esto va a ser un proceso, pero que se está abriendo una puerta que permita de manera más eficiente, con reglas claras y de forma ordenada, esta inversión en un mediano plazo que permita mejorar la situación que tiene la estatal eléctrica. Mario. Renato, la verdad es que como Partido Liberal, uno de los temores que nosotros teníamos y que tenemos, y creo que la ley los contempla, es el hecho, Eric, que yo creo que la deuda del ENE anda en 120 mil millones de dólares. Debe andar, nosotros la dejamos como vencida, nosotros la dejamos como en 110 mil. No, la deuda total. Pero sí, deuda total. Debe estar ya, no sé cuánto han pagado. Pero los activos andan en 80 mil millones de dólares. Entonces, el miedo que nosotros teníamos, Renato, es que cualquier empresario puede embargar el cajón o los bienes. Entonces, ahora con lo que hemos hecho, lo único que pueden embargar es la caja, los activos. Los flujos. Los flujos de caja de las subsidiarias. De las subsidiarias, porque con lo que está en la ley. Ahora, los bienes no los pueden tocar. El tema, mi tema es siempre, o sea, ¿por qué no hicieron las subsidiarias de derecho público y por qué las hacen todavía de derecho mercantil? Aunque sea unisocio, o sea, solo un socio amparado en ese decreto del 2013, es todavía de derecho mercantil. Y entonces usted me dijo, no, por las compras, pero las compras puede hacer un régimen especial, que eso viene desde el decreto legislativo del 2002, Eric, también que, y lo pueden hacer y hacer sus licitaciones y sus compras cada subsidiaria sin dejarla como sociedad mercantil. Creo que también, Eric, son exigencias internacionales. Porque al final, Renato, ¿de qué sirve que hagamos una ley si nadie lo va a prestar? No, pero nosotros esa misma discusión la tuvimos con los organismos multilaterales, con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario, de hecho, era una meta estructural con el Fondo Monetario, la separación técnica, administrativa y financiera y la unión de todo el área de distribución. Pero habían otras condiciones geopolíticas. Ahora con lo que ha pasado con el estrecho de Hormuz, ha cambiado la perspectiva de los cooperantes. Ya nosotros no somos tan importantes como el hecho de África y otros países. Entonces, creo que nosotros también tenemos que crear una ley que no solo es aprobarla en ese Congreso y que nos aplaudan, sino que es una ley también que pueda implementarse y que tenga credibilidad internacional, que al final es lo que queremos, Renato. Que exista la institucionalidad, que el que venga a invertir
sienta que en Honduras su dinero está bien invertido, que puede percibir sus ganancias y que no va a haber problemas. Le pusiste atención a un comentario del público. Y con este atraso que hubo, porque ustedes estaban analizando como liberales este proyecto, ¿qué ganó? Alguien ahí de manera sospechosa dice, algo ganaron políticamente los liberales. No, es tomado, Renato, hubieron un montón de acusaciones que estaban ofreciendo dinero y eso es mentira. Lo único es que lo hemos hecho con responsabilidad. La bancada del Partido Liberal en un 80% son diputados nuevos, jóvenes, profesionales, y que son acuciosos. Ayer, por ejemplo, la discusión de la bancada fue de 5 horas y no fue fácil, ¿verdad? Hubieron puntos de convergencia y otros de que no, ¿verdad? Por ejemplo, la bancada del Partido Liberal, y ayer lo planteamos, quiere mucho el tema de los renovables, ¿verdad? Y los jóvenes lo ven como una energía del futuro y quieren que eso quede bien claro. Eso se dijo ayer, Jorge también lo transmitió, y también el tema de lo que decía Eric, de las leyes para poder mitigar lo que es el robo. ¿Qué logran los renovables con esta contrapropuesta y los consensos que ya tienen entre nacionalistas y liberales? Primero, logran ellos que las condiciones que se les trate a ellos sean igual a las condiciones que se trata a los térmicos. Si los térmicos reciben subsidio por el diésel, que ellos reciban subsidios también por meter importar todo lo que ellos reciben. Pero eso ya está así. Mire, hay un problema. Pero se no mantiene. Lo pueden implementar porque hay un problema entre la CEN, exacto, de interpretación. Pero ya lo aclaramos. Pero se clarifica. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso? Pero hay un tema. ¿Quedó claro? Vamos a hacer una interpretación para que eso quede claro y que no quede lo que Eric lo puede explicar mejor porque creo que lo vivió, sí, que hay un problema de interpretación entre la CEN y el contrato de operación entre la Secretaría de Energía. Pero hoy lo dejamos ya bien claro en esta ley. Pero hay otro tema que es de fondo y tiene que ver con las exoneraciones. O sea, el régimen, digamos, que continúa vigente de exoneraciones en renovables es el del 2007. El del 2007. Y que es la ley de incentivos renovables que fue después reformada con el decreto creo que es el 48-2013, donde se metieron los famosos 3 centavos de solar. El tema es, ya solar y eólica son tecnologías consolidadas en términos de renovables. No pueden seguir teniendo, está muy abierto a que le exoneren todo, como está planteado en la ley, con el régimen del 2007. Costa Rica, por ejemplo, que me parece un régimen de exoneraciones interesante, tiene una lista exactamente y esa lista va cambiando de qué se le exonera. O sea, los paneles solares, los aerogeneradores para eólico, eso se exonera en todos lados, está bien. Pero no dejarlo tan abierto para que metan todo. Entonces ese es un tema importante y claro que se debe de... ¿Qué es todo? ¿Qué no deben exonerar? Seguros, por ejemplo. Hay ciertos seguros que van... Y la energía hídrica, porque las turbinas, ¿cuánto cuesta una turbina? Sí. Eso no es problema, pero a veces hay excesos y meten otras cosas. Que no son han habido casos que han querido, ¿no? Que nosotros pusimos un régimen muy estricto, carros o seguros, para eso o otro tipo. Para eso está la ley y el cumplimiento. Para eso está la fiscalización. O también, correcto. El tema es que no debe de quedar tan abierto y deben de ser muy específicos en qué se... Pero debe quedar plasmado en la ley, en la interpretación se tiene que dejar ahí. Porque aquí el problema es lo que, y yo comparto lo que dice Eric, debe quedar claro en la ley, Renato. Y no hay interpretación de la CEN o de otra institución, sino que la ley diga, un generador renovador puede esto y esto, nada más. ¿Verdad? Porque si te van a meter carros y te meten helicópteros para ir a revisar las térmicas, eso ya es lujo. Y ya no sucedió en el pasado con otras leyes. Y nos ha sucedido con otras leyes. Tiene que ser equipos estrictamente que van en función de los proyectos. Miren, nos quedamos en este cuadro que ha elaborado Frente a Frente hoy en cuanto al tema, lo que proponían los nacionalistas y la contrapropuesta liberal. Financiamiento. No, ya estamos a las últimas. Vamos con la quinta, financiamiento. ¿Qué proponía el gobierno? Las subsidiarias podían emitir deuda respaldada con sus bienes. ¿Qué pidieron los liberales?
o están pidiendo, pueden endeudarse, pero solamente respaldar financiamiento con ingresos a flujos de efectivo. Prohíbe comprometer activos estratégicos. Así es. Muy bien. Cuidando el patrimonio soberano. Venta de acciones requería, según la propuesta del gobierno, autorización del Congreso, que es lo que los liberales defienden ahora. Va más lejos. Mantiene obligatoriamente el 100% de NE Matriz, prohíbe diluirlo y establece fuertes restricciones a transferencias. ¿Se me entendió? Sí, claro. Ok. Sí. Contratación. Los nacionalistas, subsidiarias fuera de la ley de contratación del Estado. La contrapropuesta liberal mantiene exactamente esa filosofía. Contratación bajo derecho común y régimen propio. ¿Hay coincidencias? Sí, este es para la parte operativa de la parte operativa, de gobernanza, subsidiarias, operativa, para que puedan tener sus propios mecanismos de licitación, de contratación y sea más eficiente, más expedito y puedan lograrlo en corto plazo. NE Matriz queda fundamentalmente como propietaria de las subsidiarias. Propuesta nacionalista. Liberales, queda como propietaria de subsidiarias NE Matriz y además custodio directo de los grandes activos estatales. Ya lo han dicho. OSM, nacionalistas, operador independiente con una junta directiva de 5 miembros, liberales. Mantiene el OSM independiente, pero lleva a su junta a 10 miembros elegidos por los distintos actores del mercado. ¿Tú tienes aquí alguna reserva? Sí, ¿no? es la privatización del Centro Nacional de Despacho porque se saca absolutamente a NE Matriz al Estado, no solo el ENE, ni siquiera hay entre esos 10 de la Secretaría de Energía, o sea, se expulsa totalmente al Estado y lo que hay son un generador renovable, un generador térmico, 2 empresas transmisoras que no se sabe su naturaleza, o sea, puede ser privadas nuevas, 2 consumidores calificados, 2 comercializadores. ¿Saben ustedes qué son los comercializadores bajo esta figura? Son brokers, o sea, hay gente que se dedica a transar energía con uno y vendérsela a otro, a especular con el mercado. Entonces, ese es uno de los temas para nosotros más graves, que es la privatización del despacho, que además el OSM bajo esta ley va a hacer las licitaciones en transmisión para privados y las 115 líneas de transmisión son del Estado y además la ley permite violentar el plan de expansión en transmisión. Entonces, esa ley va demasiado en expulsar al Estado, el rol fiscalizador del Estado en el subsector eléctrico. ¿Qué tiene que decir Segura y Mejía? Bueno, primero, Renato, que esto no está escrito en piedra. Va al debate, al Pleno, que es la máxima autoridad, donde tiene representación libre. Creo que Libre se va a jugar un papel importante con esta propuesta que está haciendo Eric. Nosotros como liberales, lo que hemos tratado siempre, Renato, es que se conserve los bienes del Estado y que haya dinamismo en las demás subsidiarias que estamos creando para que puedan ser competitivas. Eso es lo que realmente motiva al Partido Liberal. Pero hay algo importante que quiero comentarte. Anoche, en altas horas de la noche, llegamos a acuerdos también de que para hacer ciertos cambios en esta ley se ocupa el 86% de los votos, que no es fácil. Es una mayoría calificada. Eso también es otro candado más que va a blindar la ley. Conseguir 86 votos en un Congreso no es fácil. Hay muchos criterios que entender. Y Eric sabe si Libre dejó de hacer muchas cosas porque no tenía 86 votos en el Congreso, pero esa es la democracia, pues. Eso es la democracia. FOSODE, ¿qué es el FOSODE? Es el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico. De desarrollo Nacionalistas, lo administra la Secretaría de Energía. Liberales, lo devuelve a la NE Matriz y permite además asignaciones presupuestarias del Congreso. Ya lo hicimos y estábamos hablando aquí con Eric también, que estamos contemplando que los grandes consumidores de energía que pagan una tasa del 1%, se va a revisar esa tasa, Renato, para que parte de esa tasa vaya al FOSODE, como una parte de compensación social. Pero ese es un tema importante. Mire, eso viene
ese 1% pervive desde el 2014 de la Ley General de Industria Eléctrica. Espéreme. Después, nosotros creamos el artículo 12 del decreto 46-2022, también habla de asignaciones al FOSODE. Nosotros hicimos más de 516 proyectos y más de 1.500 millones de lempiras asignados al FOSODE. Pero, ¿cuál es el problema? Que el flujo de caja del ENE, el 87% se va en pagar generadores, o sea, en pagar generación. No le queda para darle ese 1% al FOSODE. Ese es un tema importante que y ese 1%, como aquí hablamos que somos políticos y nadie le gusta asumir esos costos políticos, no se ha puesto en la factura energética, que la ley lo contemplaba ya, de que se pusiera ese 1%, se trasladara ese dinero al Fondo Social de Desarrollo Eléctrico y que permitiera que estos proyectos llegaran a las comunidades, sobre todo de área rural. Entonces, lo que se ha hecho es que se ha financiado este fondo con los mismos fondos de la ENE. La ENE le da una cierta cantidad de sus ingresos al FOSODE para que desarrolle proyectos. Por ejemplo, este año se van a invertir casi 800 millones que se incrementó, creo que es históricamente la inversión más alta que va a hacer FOSODE este año 2026, con un presupuesto de 800 millones que va a ejecutar para proyectos que van a ser del ENE, que van a servir al pueblo hondureño y que van a llegar a esas comunidades remotas de nuestro país. Comisión Reguladora de Energía. Pero ahí, Renato, por ejemplo, ese 1%, lo mejor sería que esa partida se le diera directamente al FOSODE, pero libre dejó la caja única. Ojo, tiene que entrar todo al presupuesto general de la República, la tesorería. Lo que pasa es que lo que dice la ley es que ese 1% se carga a tarifa. Entonces, recuerde que en nuestra gestión la tarifa bajó 27% y también hubo subsidio a la tarifa. ¿Por qué? Porque hay un desacople que viene desde hace muchísimo tiempo entre los activos del ENE, el valor agregado de distribución, el valor agregado de transmisión y lo que realmente refleja la tarifa. Entonces, nosotros, la política de la expresidenta fue no cargarle a la gente y hubo presupuesto. Por eso le digo, nosotros hicimos 516 proyectos. Se utiliza para pagarle a los generadores el 1%. El flujo de caja del ENE es para pagar generadores. Sí. Cree. Nacionalista busca independencia funcional, financiera y presupuestaria. Los liberales mantienen esa independencia y buena parte del esquema gubernamental. Subsidios. Nacionalistas deben ser explícitos, financiados por el Estado y no cargarse a otros usuarios. Liberales mantienen prácticamente esa misma filosofía con los subsidios. El tema del subsidio en otros países se implementa que se le ponen al vecino que tiene mayor capacidad y ayuda a subsidiar a los que menos tienen. En este caso, la idea es que el Estado va a asumir esa responsabilidad de sus ingresos, sin generarle este costo ni a MIPYME ni a nadie más. Ustedes se lo cargaban a otros, los subsidios. No es que no se le cargaba a otros consumidores. A MIPYME, se le cargaba a altos consumidores. Y a la clase que son industrias y comercios que consumen más de 3.000 kilowatt-hora. O sea, eso no le va, es imposible que alguien... ¿Tiene capacidad el Estado, crees tú, para subsidiar y que no nos carguen a otros sectores los subsidios? Yo creo que es importante que ese 40%, así como estaba diseñado el subsidio, que factura grandes cantidades de dinero, aporte para los más vulnerables en un país que tiene 60% de pobreza y 40% de pobreza extrema. Ahorita lo que ha hecho el gobierno no son criterios de focalización técnica, son criterios económicos. Han sacado a 600.000 familias que antes recibían el subsidio de energía gratis y que están en el renglón de pobreza. Solo dejaron pobreza extrema, que son alrededor de 350.000 familias. Entonces, esta ley evita, beneficiando a los altos consumidores, que no se les cobre subsidio cruzado. Bueno, con el censo se busca esto. Con el censo se va a buscar identificar y focalizar de mejor manera el subsidio a quien tiene que llegar, y hasta este momento el criterio es que lo asume el Estado. Vamos a la pausa. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad.
Vamos a darle más lectura. Rodrigo escribe, el gobierno tiene la facultad de decidir la vía o el camino a seguir. El Partido Libertad y Refundación no resolvió nada. El Partido Liberal está jugando a dejar mal parado al gobierno actual. No hacen, no hicieron ni dejan hacer. Basta ya. Dania Navas escribe, es una vergüenza ver cómo por tanto tiempo han conducido al país a una pobreza extrema, tanto así que Honduras tiene las mismas condiciones de vida que Haití. Se ve en los informes internacionales por la ambición a los negocios, deprimiendo la producción nacional, incluyendo la NE. Ochoa escribe, importante que la población sepa de qué candados concretos se están estableciendo en esta reforma eléctrica para evitar consolidar redes de influencia que se aprovecharán de la fragmentación societaria, la apertura de contratos y el rediseño de la gobernanza. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, lo mejor en el Festival de Marcas. Renueva cada espacio con calidad y estilo. Descuentos adicionales en tus compras al crédito con Credioportunidad. Hoy comienza el tercer y último debate de estas reformas. Brevemente, a unos 15 segundos, por favor, diputado Eder Mejía. Al pueblo hondureño le decimos el objetivo de estas reformas es garantizar el fortalecimiento de la estatal eléctrica. La ENE no se privatiza, la ENE se transforma y se organiza para brindarle un servicio de mejor calidad al pueblo hondureño. Eric Tejada. Bueno, básicamente es la misma ley que presentó el Partido Nacional, solo hay dos cambios, pero permanece el tema de sociedades mercantiles. Además, hay una privatización de la CRE, que es el órgano regulador, quien establece las reglas y fiscaliza. Va a estar dominado por privados, que son los agentes de mercado en generación. En transmisión también es expulsado el Estado y en distribución van a entrar nuevos agentes que van a asesinar al ENE. Esta ley asesina al ENE tal como está. Mario Segura. Decirle al pueblo hondureño que confíen en el Partido Liberal, que la intención nuestra es hacer una ley que tenga justicia energética tal como lo hemos nombrado. Por eso nos hemos dado la tarea de tener tiempo para estudiar la ley, pero que confíen en el Partido Liberal. A todos muchas gracias. Buenos días dentro y fuera de la geografía nacional.